Yo quiero hablarles en esta mañana sobre la llenura del Espíritu Santo y la estrategia nacional de evangelismo en la República Dominicana. Hechos capítulo 2, versos 38 y 39 y Apocalipsis 21, 17. Leemos Hechos 2, 38 en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Voy a leer Apocalipsis 21, 17. Repita conmigo: y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Levante su mano derecha conmigo y diga: yo recibo esta palabra. Abro mi corazón. Esta palabra marca mi vida. Voy a vivirla, atesorarla y compartirla. No seremos los mismos después que la palabra entre a nuestro espíritu, porque es enviada con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Yo quiero que le dé un aplauso grande al Señor y le diga al que está a su lado: la llenura del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Puede tomar su asiento. Tenemos la presentación, me imagino que van a estar fluyendo conmigo. A mediados de este mes de mayo tuvimos el privilegio de participar en una reunión de obispos, supervisores de concilios y ministros de diferentes denominaciones evangélicas con el presidente de la República. En dicho encuentro salió a relucir el tema del impacto de la comunidad cristiana en el país, y de los labios del primer mandatario salió la siguiente declaración: uno de los grandes aportes de la iglesia cristiana al país es la evangelización que realiza la iglesia para ayudar a la transformación espiritual y social. Escuchar esto del jefe de Estado nos lleva a reflexionar sobre lo que espera una nación de la iglesia. La mayor asignación que tenemos como iglesia es la evangelización de nuestro país. Y es interesante saber que en República Dominicana el porcentaje de evangélicos aumentó del 12% en el 2008 al 30% en el 2020. Y actualmente se está hablando de un 33%. Quiere decir que la iglesia ha estado creciendo en la República Dominicana. Y aunque estos números representan avances significativos, todavía tenemos mucha tierra que conquistar. Por esta razón se ha formulado en el país una estrategia nacional de evangelismo que pueda crear las condiciones necesarias para que el pueblo de Dios trabaje en una sinergia espiritual que traiga como consecuencia una multiplicación de vidas y familias transformadas por el poder del evangelio. Precisamente en este mes de mayo se ha impactado muchas comunidades del país a través de jornadas de evangelismo, y en el mes de octubre se realizará las jornadas simultáneas de bautismo en agua. Quiere decir que cada año, cada mes se están bautizando nuevas vidas con el evangelio en la República Dominicana. ¿Cuántos dicen amén? Y es que, hermanos, para que la gente conozca el evangelio se necesita la acción de evangelizar, se necesita el evangelismo, tal como el apóstol Pablo lo enseña en la carta a los Romanos capítulo 10, verso 14, cuando dice: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? El propósito es que la gente crea y reciba a Cristo. Y por eso se hace necesaria la predicación, el evangelismo o la evangelización. Grandes predicadores y teólogos han escrito sobre la evangelización. El doctor Billy Graham, quien predicó el evangelio a más de 80 millones de personas,
definió el evangelismo como el acto de compartir el mensaje de la salvación a través de Jesucristo con el mundo. Orlando Costas define el evangelismo como una actividad integral que va más allá de la simple proclamación del evangelio, que implica proclamar, discipular, crecer, liberar, movilizar, y enfatiza la necesidad de una fe que se exprese en una acción y un compromiso social. Pero me llamó la atención, buscando definiciones de evangelismo, encontré una definición de un misionero y teólogo colombiano llamado Íñigo García de Cortázar. En su artículo Reflexión Teológica escribe una definición muy abarcadora. Él dice: el evangelismo es la actividad empoderada por el Espíritu Santo, en la que los creyentes dan un testimonio completo e intencional de vida, muerte y sepultura y resurrección de Cristo, llamando a los no creyentes a convertirse en sus discípulos, a arrepentirse de sus pecados, poniendo su fe solo en Cristo y confesando verbalmente que Jesús es el Señor. Me impactó mucho porque es una definición sencilla, pero también muy completa, donde él dice que el evangelismo o la evangelización es una actividad empoderada por el Espíritu Santo. Relaciona el evangelismo con el Espíritu Santo. Según muchos teólogos y exégetas bíblicos, se considera que Génesis 3:15 es el primer registro anunciando el evangelio, o lo que se conoce como el protoevangelio, el primer evangelio, el primer anuncio registrado del evangelio, donde Dios le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y vendrá alguien de la simiente de la mujer que te dará el golpe mortal en la cabeza. Miles de años después, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Y ese Verbo entonces entra en escena y anuncia la buena noticia, anuncia el evangelio. Marcos 1:15 lo dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Y es interesante, amados pastores, líderes y hermanos en general, ver cómo en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, cómo ellos describen el ministerio evangelístico de Jesús y su relación con el poder y la llenura del Espíritu Santo. Por ejemplo, estudiando los tres, Mateo, Marcos y Lucas, ellos narran el bautismo de Jesús en el río Jordán, y los tres dicen que el Espíritu Santo descendió en forma corporal como de paloma. Pero nos llama la atención que Lucas, como un investigador y médico, él da algunos detalles interesantes. Solo Lucas observa que Jesús, cuando es tentado en el desierto, estaba lleno del Espíritu Santo. Si usted quiere vencer la tentación, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Solo Lucas también señala en su evangelio que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y su fama se difundió en toda la tierra de alrededor. Entonces, en su libro La teología carismática de Lucas, el autor Roger Stronstadt afirma lo siguiente: Lucas describe el don del Espíritu Santo desde una perspectiva de 4 partes. Diga conmigo: promesa, descripción, interpretación y aplicación. Lucas lo que está mostrando es una dinámica importante para nosotros. Así como el ministerio de Cristo fue guiado y ungido por el Espíritu Santo, así el ministerio de la iglesia tiene que seguir siendo lleno del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Y es en el libro de los Hechos de los Apóstoles que el Espíritu Santo inspira a Lucas para describir la continuidad del ministerio de Jesús a través de la iglesia. En otras palabras, alguien dijo: los evangelios son una historia de lo que Cristo hizo y dijo,
Pero los hechos de los apóstoles relatan lo que el otro consolador dijo e hizo a través de la iglesia. Y en este día yo quiero analizar con ustedes tres grandes verdades o tres grandes principios que podemos aprender al estudiar la relación de la llenura del Espíritu Santo con el evangelismo en el libro de los Hechos. La primera gran verdad que quiero establecer en esta mañana es que la efectividad de toda estrategia de evangelismo será siempre el resultado de una comunidad verdaderamente llena del Espíritu Santo. Surge una pregunta: pastor, ¿las estrategias son buenas o son malas? ¿Cuál es el orden? La palabra estrategia viene del latín. En el Imperio Romano era el nombre de una provincia. En el griego significaba las actitudes o el oficio del general, el arte de concebir, preparar y dirigir las operaciones militares. La estrategia estaba vinculada a lo militar. Pero desde el concepto de liderazgo es cómo se traza lineamientos para dirigir un asunto. Es el medio para alcanzar un objetivo. Las estrategias convierten la intención en acción. Las estrategias nos dicen qué, cuándo y por quién, nuestro propósito. Y las estrategias son un medio, no son un fin en sí mismas. Así que las estrategias no son malas, no pueden ser malas, no pueden ser buenas, posiblemente sean buenas en un momento dado, pero no son el fin, son un medio para alcanzarlo. Peter Wagner dijo algo interesante en un pensamiento. Él dijo: la mejor estrategia es en primer lugar bíblica, porque la obra de Dios debe hacerse a la manera de Dios. En segundo lugar, la estrategia debe ser eficiente, y en tercer lugar, la estrategia debe ser relevante. Una estrategia que fue útil hace 5 años podría estar siendo obsoleta hoy y necesita una actualización constante. Pero hermanos, es necesario e importante entender que la evangelización no es un movimiento humano solamente, es un movimiento divino, es un movimiento del Espíritu Santo. Nosotros no estamos alcanzando números, estamos alcanzando almas. Alabado sea el Señor. Usted y yo podemos tener una buena estrategia. Usted y yo podemos tener las mejores estrategias de crecimiento, pero si no tenemos al Espíritu Santo dirigiendo, será una idea humana más. En Hechos capítulo 16, versos 7 y 8, se narra cuando Pablo intentó ir a Misia, a Bitinia. Tenía su estrategia: voy para acá, voy para allá. Y dice el texto, pero el Espíritu no se lo permitió. Y llegando a Troas se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio que le rogaba: pasa aquí y ayúdanos. ¿Quién iba a decir que la estrategia de Dios iba a ser que Pablo y Silas cayeran en una cárcel? Eso no estaba en el plan estratégico. Ese no estaba en la planificación estratégica del año. No, pero Dios tenía un plan, una estrategia, que para abrir esa iglesia era la cárcel, el lugar donde iban a aceptar a Cristo, el carcelero, y donde se iba a empezar la obra. ¿Alguien puede alabar a Dios aquí, por favor? Yo quiero que tú le digas a tu hermano que está a tu lado: la estrategia de Dios es mejor. Dios te puede guiar e iluminar dándote estrategias que sean de bendición, pero Dios lo puede hacer de manera diferente. A David en una ocasión David le dijo: ¿y cómo lo voy a vencer? Le dijo: dale vueltas a las balsameras. ¿Cómo lo va a vencer? Dale 7 vueltas a Jericó. Así que el Dios de nosotros sabe más de estrategia que nosotros. El Espíritu Santo puede dirigir la estrategia. El Espíritu Santo puede decirte lo que tienes que hacer en el nombre del Señor. Si le va a dar el aplauso, déselo bueno en esta mañana. Diga conmigo amén a eso, por favor. Según Lucas, hay 5 maneras de ver la llenura del Espíritu Santo y su relación con las estrategias y el evangelismo. Cuando usted lea Lucas, usted ve que en el libro de los Hechos, en la narrativa de Lucas, lo que sucedió en Pentecostés es a la vez, primero, una investidura. Diga conmigo, investidura. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Lucas 24:49. Pero quédense en Jerusalén hasta que sean, ¿qué?
investidos de poder desde lo alto. Diga conmigo, investidos. La investidura es más que una simple toma de posesión. Es la adquisición del carácter y la autoridad del cargo que conlleva. Cuando usted puede tener muchos estudios, y yo voy a ver si estudio en Unilimi también. Vamos a estudiar, hay que seguir estudiando. Pero usted estudia mucho y puede aprender mucho, pero realmente hay una investidura, hay un acto de graduación donde le dan el diploma. Entonces, cuando usted hace una carrera universitaria, usted estudia, pero hay una investidura y en esa investidura le faculta a usted para usted operar su profesión, para usted ejercer su profesión. Así que parece que en el aposento alto hubo una investidura. Parece que la iglesia necesita esa investidura, porque esa investidura le da el poder a la iglesia para poder ejercer lo divino en la tierra. ¿Alguien puede alabar al nombre del Señor? Diga conmigo, una investidura. Lucas también habla de que es un bautismo. Hechos 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 2:16 también habla de que ese derramamiento es del Espíritu Santo. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, Dios dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Así que Lucas lo ve como una investidura, pero también lo ve como un derramamiento. Lucas lo que está hablando es que el Espíritu Santo va a capacitar a todo el pueblo de Dios para la tarea evangelizadora. A mí me llama la atención el texto, porque el texto dice, voy a derramar mi espíritu, y no dice ahora sobre profetas. En el antiguo pacto el espíritu se derramaba sobre profetas, sobre reyes, sobre sacerdotes. Era exclusivo. Pero ahora en el nuevo pacto la profecía era y es el cumplimiento que el Espíritu Santo se derramaría sobre toda carne. Y ahora dice sobre tus hijos, y ahora dice sobre los siervos, ahora dice sobre el pastor, ahora dice sobre el hermano, ahora dice sobre el que limpia la iglesia. El Espíritu Santo se derrama y no tiene ninguna limitación. Y me llamó la atención que dice, y sobre los siervos y las siervas. Y cuando yo leía eso hace muchos años, cuando no estudiaba bien la teología, ni sabía hacer exégesis, decía, oye, hasta los siervos de Dios van a recibir la llenura. Pero no, es que no se está refiriendo a los siervos de Dios. La palabra siervos ahí es esclavos. Lo que está hablando la profecía de Joel es, el Espíritu Santo se va a derramar y no va a tomar en cuenta las posiciones sociales. El Espíritu Santo puede derramarse sobre un intelectual, pero puede derramarse sobre alguien que todavía no sabe leer. El Espíritu Santo no tiene problema en derramarse con alguien con conocimiento o sin conocimiento, porque el conocimiento se puede adquirir, pero la unción es la que hace la diferencia. Por favor, levante las manos y alabe la gloria del Señor. Diga conmigo, una llenura. Fueron todos llenos del Espíritu Santo, dice Lucas en Hechos capítulo 2. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Me llama la atención una dinámica y quiero establecerla como un fundamento. Diga conmigo, lleno del Espíritu Santo. Y haga así. Y comenzaron a hablar. Guarde eso, porque eso es importante. Los hechos de los apóstoles muestran ejemplos de individuos y grupos que fueron llenos del Espíritu Santo en diferentes momentos. El tener es el estado de ser habitado por el Espíritu Santo, pero el ser lleno del Espíritu Santo es el estado de estar bajo la influencia y el poder del Espíritu actuando en la capacidad para la vida y el servicio. Hechos 4:13, Lucas dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Así que también el Espíritu Santo capacita a las personas, le da el poder para hablar con denuedo. Y esa fluidez, y ese valor, y esa osadía, es la palabra griega paresia, que significa confianza, sin miedo, con valor.
Era una fuerza interior. Y la gente decía, pero ese Pedro, el pescador, ¿y cómo habla así? ¿Y qué es lo que lo impulsa? El poder del Espíritu Santo. Necesitamos gente con llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo fue el motor que impulsó a los discípulos al evangelismo diario. Hechos 5:42, repita conmigo, todos los días, no los escucho, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Las estrategias pueden usarse y ser efectivas siempre y cuando la iglesia esté llena del Espíritu Santo. Hermanos, necesitamos retomar esto porque el evangelismo de la iglesia apostólica, la iglesia en los primeros días, era un evangelismo diario, era un evangelismo agresivo. Ellos predicaban, enseñaban a Cristo, compartían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, ayudaban a los que estaban en necesidad. Y el texto sagrado en Lucas lo muestra en el libro de los Hechos y dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es que cuando una comunidad está llena del Espíritu Santo, se muestra con el amor que tiene hacia el prójimo, se muestra cargando las necesidades de los otros, y por consecuencia la gente comienza a acercarse y decir, yo quiero ser como tú porque veo que Cristo está en ti por medio del Espíritu Santo. En segundo lugar, para lograr mayor efectividad en toda estrategia de evangelismo, necesitamos una iglesia llena del Espíritu, pero enfocada en la gran comisión. Me llama la atención que Lucas emplea la frase lleno del Espíritu 9 veces en su evangelio. Tres veces en el evangelio. Pero 6 veces él lo habla en el libro de los Hechos. Es decir, se duplica la necesidad de la llenura del Espíritu porque ahora es con la iglesia completa. El propósito y la llenura del Espíritu Santo está en Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, el asunto es, ¿para qué queremos la llenura del Espíritu Santo? El asunto del pentecostalismo, entiendo que debemos retomar la Biblia y enfocar la gran comisión. Yo creo en el poder del Espíritu Santo. Yo también fui bautizado con el Espíritu Santo. Yo creo en el hablar en lenguas, creo en los dones del Espíritu Santo. Pero creo que este poder se nos dio para algo más que gozarnos en un culto. El asunto de a veces nosotros los pentecostales es que nosotros recibimos el Espíritu y danzamos, hablamos lengua y nos quedamos en las 4 paredes. Yo creo que este poder vino para ser testigos. Recuérdense que dije, y ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban. Así que una persona llena del Espíritu Santo tiene que comenzar a hablar, tiene que comenzar a predicar, tiene que comenzar a ministrarle a otros la necesidad de Cristo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Esa palabra testigo ahí es mártures en griego y es la palabra donde se traduce la palabra mártir. Quiere decir, van a ser llenos del Espíritu Santo y van a tener la capacidad hasta de morir por esta causa. La llenura del Espíritu Santo en aquellos tiempos, ellos estaban enfocados en la gran comisión a nivel colectivo e individual. Ustedes ya ven a los apóstoles, ellos estaban enfocados en su asunto. Los amenazaron. No pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro. Y ellos van donde el Señor en Hechos 4:29. Señor, mira sus amenazas. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablemos tu palabra. Mientras tú extiendes tu mano haciendo señales, sanidades y prodigios en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Y la respuesta del cielo inmediatamente vino. Y todo el lugar donde estaban congregados tembló. Y diga conmigo, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Diga conmigo, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar con denuedo la palabra de Dios. La dinámica es esta: te llenan del Espíritu para que tú hables la palabra. Te llenan del Espíritu para que tú prediques a Cristo.
te llena del Espíritu para ganar almas. Así que cuando yo veo a una gente muy llena del Espíritu y le digo, dime cuántas personas ha evangelizado, no, ninguna. Y cuando yo veo a alguien lleno del Espíritu y digo, dime cómo está evangelizando, no, hace muchos años que yo no evangelizo. Yo digo, esa llenura como que no me convence. Cuando alguien está lleno, tiene que desbordarse. Cuando un vaso de agua se llena, sale hacia afuera. Alguien puede alabar la gloria del Señor. Levante su mano y dígale, llenos del Espíritu Santo para evangelizar. Hermanos, hay una dinámica en el libro de los Hechos que Lucas la muestra de forma magistral. Él da tantos ejemplos y no tenemos el tiempo para desarrollarlo todo, pero quiero solamente mencionar algunos. Un apóstol judío en la casa de un gentil. El apóstol Pedro, el Espíritu Santo tuvo que trabajarlo. Y a veces nosotros como pastores, como obispos, tenemos que recibir ese trato del Espíritu Santo. Él había tenido una visión que no entendía. Un lienzo, animales inmundos, la voz que le dijo, levántate, mata y come. ¿Cómo yo voy a comer eso? Lo que yo he limpiado, no lo llames tú inmundo. Y pensando él en la visión, todavía pensando en esa visión, el Espíritu Santo le habla a Pedro en una azotea y le dice, 3 hombres te buscan. Levántate y desciende y no dude ir con ellos porque yo los he enviado. Y el Espíritu Santo dirige al apóstol Pedro, nada más y nada menos, a entrar en la casa de Cornelio, un gentil. Hermanos, rompió sus paradigmas, rompió su mentalidad, rompió todo lo que él sabía, porque el Espíritu Santo va a romper muchas cosas en nosotros, conceptos que teníamos de años, que no son bíblicos, sino que tradiciones nos han impuesto. Y el Espíritu Santo dice, no, yo tengo un pueblo que tú necesitas ir, porque ellos también recibirán el poder del Espíritu Santo. Y hermanos, mientras aún hablaba Pedro estas palabras con ellos allá en la casa de Cornelio, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y dice que la gente se maravilló porque estaban atónitos de que sobre los gentiles se hubiera derramado el don del Espíritu Santo. Diga conmigo, porque los oían que hablaban en lengua y magnificaban a Dios. El Espíritu Santo usando a un hombre en una casa. Yo creo que nosotros hemos tenido grandes derramamientos del Espíritu en templos, pero viene la hora del derramamiento del Espíritu en muchas casas. Ay, Dios mío. Yo creo que hay que llevar esta presencia, este fuego pentecostal, hay que llevarlo a muchos hogares. Hay que llevarlo. Yo creo que hay que retomar los cultos en los hogares que se daban antes. Yo creo que hay matrimonios esperándonos. Hay gente, hay familias que están esperándonos. Hay liberaciones que pueden suceder en las casas de los Cornelios. Pero se necesita un Pedro que rompa el paradigma mental y entre, alabado sea Dios, a buscar las almas en el lugar de la necesidad. Un diácono evangelista en Samaria. Hermano, increíble. Porque la gente dice, no, pero los apóstoles, los obispos, los profetas. No, Dios comenzó a usar gente ordinaria. Felipe era un diácono primero de la iglesia, Hechos capítulo 8, y dice que descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba lo que él decía. Y dice que de gente que tenían espíritus inmundos salían los demonios. En Samaria hubo un gran avivamiento. Un diácono que inició un ministerio de evangelista, multitudes. Y hermano, le tengo una buena noticia. Este diácono evangelista entonces entró por su canal de YouTube. Miles de seguidores. Una campaña en la ciudad. ¿Y es malo el tener el YouTube? No. ¿Y es malo tener seguidores? Tampoco. Es una estrategia. Las redes son una estrategia. Pero de repente un ángel le habla a Felipe y le dice, vete al desierto. Imagínense un ángel hablarle a alguien hoy, vete al desierto. Señor, ahí no hay iglesias. Vete al desierto. Señor, en el sur no hay ofrenda. Vete al desierto, porque el Espíritu Santo te va a guiar al desierto de alguien. Al desierto de alguien que está esperando a alguien que le vaya a dar la palabra que necesita. Y el Espíritu Santo entonces, cuando ve que Felipe obedece, hermano, ustedes se imaginan un hombre en un desierto.
No hay nadie. ¿A quién le voy a predicar? No hay bocina. Y cruza ese carruaje y viene el eunuco. Ustedes saben la historia. Y el Espíritu le habla a Felipe y le dice: acércate y júntate a ese carro. Y entonces viene lo que yo entiendo que la iglesia del Señor debe retomar, la iglesia pentecostal. Hechos 8:39, cuando subieron del agua, diga conmigo, el Espíritu del Señor, haga así, arrebató a Felipe. Hermanos, esa palabra arrebató a Felipe es la misma palabra griega, arpaxo, de donde viene la palabra arrebatamiento. Entonces nosotros estamos esperando el arrebatamiento, y yo también, pero a veces no hemos pensado que el Espíritu Santo quiere hacer algo en la tierra todavía. Hermanos, yo les voy a decir algo, esto del arrebatamiento de Felipe parece como de muñequito, Humanamente hablando, es que Felipe está bautizando. Porque cuando tú estás enfocado en la gran comisión, cuando tú estás bautizando personas, cuando tú estás discipulando personas, el Espíritu Santo te va a respaldar. Y cuando bautiza, dice que el Espíritu del Señor lo arrebató y Felipe se encontró en otra ciudad. Hermano, lo trasladaron, se lo llevaron. Hermano, esto no es Superman, ni Batman, ni la Mujer Maravilla. Es el Espíritu Santo agarrando a un hombre y trasladándolo. Por eso que dicen que los pentecostales estamos, pero eso está en la Biblia, que el Espíritu arrebató a Felipe. ¿Y por qué no pasa ahora? Bueno, usted tiene ahora, aunque sea un burro donde montarse, tiene, ¿verdad?, un tren, tiene vehículos, tiene aviones ahora. Pero en ese tiempo Felipe, el Espíritu Santo lo que dijo fue: Felipe está tan enfocado en la gran comisión que si no lo arrebato se atreve a irse a Etiopía con este hombre. Déjame arrebatarlo porque lo necesito en Azoto. Lo necesito en otra ciudad para que siga. Oh, gloria. ¿Alguien puede alabar la gloria de Dios aquí? Levante su mano y dígale: arrebatamientos. Yo creo que la iglesia necesita entrar. Y hermano, parece algo como locura, pero es el movimiento sobrenatural del Espíritu Santo. Para Dios no hay nada imposible. Dios lo puede hacer. Pero la disposición de alguien que va a un desierto a predicarle, como le predicó con gozo a una multitud en Samaria, le predicó con tanto gozo a una sola persona en el desierto. Necesitamos ministros llenos del Espíritu Santo, que no vean los números, que no vean ganancias, sino que vean la necesidad de la salvación de la gente y enseñar el evangelio del reino. Hermanos, hay muchos temas, pero un discípulo en la casa de uno llamado Judas fue entonces, Ananías entró en esa casa y encuentra a Saulo. Recuérdense, Ananías no era un apóstol, Ananías no era profeta, no era ni siquiera un pastor, era un discípulo. Nosotros necesitamos discípulos que se llenen, que sean llenos del Espíritu Santo. Y cuando él entra a la casa de Judas, que está Saulo, que había sido, ¿verdad?, ministrado por el Espíritu Santo en el camino a Damasco, ustedes saben la historia. Él le dice: hermano Saulo. Esto es increíble. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, se le va el prejuicio. Hermano, si hubiéramos sido uno de nosotros, dice: hijo del diablo, con razón Jehová te hizo esto. Tú, no, hermano Saulo, diga hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Hermano, un diácono llamado Esteban, lleno de gracia, de poder. Hechos capítulo 6, verso 8, hacían grandes prodigios y milagros. Disputaban con él. Y el verso 10 dice: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Lucas conecta en el libro de los Hechos el espíritu con la palabra, el espíritu con la sabiduría, el espíritu con la predicación, el espíritu con el evangelismo. Necesitamos llenura del Espíritu Santo para ganar muchas almas para Cristo en la República Dominicana. Necesitamos lleno del Espíritu Santo para plantar nuevas iglesias en la República Dominicana. Y Dios va a comenzar a usar gente ordinaria. ¿Sabe por qué? Porque a veces hay muchos
que se creen muy extraordinarios, que ya no tienen tiempo para oír la voz del Espíritu para que vaya al desierto. Dios va a levantar gente no conocida, porque la gloria siempre será del Señor. Quiero finalizar mi exposición diciéndote que para tener una mayor efectividad en el evangelismo, en la estrategia, en tercer y último lugar, se hace necesario volver otra vez en nuestras iglesias a procurar el bautismo y la llenura del Espíritu. Eso se ha perdido. Yo me recuerdo cuando aquí en los años 80 y pico, ¿verdad? Años 90, recuerdo un ministerio que venía acá y lo conocí, anduve con él y aprendí mucho de él, Manuel Ávila. Yo recuerdo que Manuel Ávila daba unos retiros solamente para que la gente recibiera la promesa del Espíritu Santo. Y oraban y hacían retiros. Y la gente, 300, 200. En nuestra iglesia un día 80 personas recibieron la promesa del Espíritu Santo. Esos cultos como que se han perdido, la gente se le ha olvidado. Pero el poder de Dios está ahí disponible. Lo que necesitamos es volver otra vez a hacerlo. Pastor, pero eso fue para los apóstoles. Es una necesidad para todas las generaciones. Hechos 2:39, es para vosotros la promesa. Diga conmigo, para vuestros hijos, para todos los que están lejos y para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Hermanos, cuando los apóstoles llegaban a cualquier lugar. En Éfeso, en Hechos 19, Lucas narra eso y dice que le preguntaban, hallaron a ciertos discípulos y le dijeron, ¿ustedes recibieron ya? El tema de ellos era ese. ¿Ya ustedes recibieron el Espíritu Santo? Y algunos discípulos que habían sido discípulos de Juan le dicen, nosotros ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Imagínense que alguien ni siquiera escuche ni sepa que hay Espíritu Santo. ¿Cómo puede vivir la vida cristiana en la tierra? Dice que le impusieron las manos, Hechos 19:6, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Hablaban en lenguas y profetizaban. Porque hermanos, el Espíritu Santo está disponible y es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y quiere llenar la iglesia, quiere saturar la iglesia. El Espíritu Santo quiere usar a esta generación. Usó una generación anterior, pero ahora estamos en una nueva generación. Quiero cerrar con esta gran enseñanza diciéndote que en el principio Dios trabajó para crear todo tomando en cuenta la palabra y su espíritu. Si lee el libro de Génesis capítulo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Diga conmigo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. O sea que para crear en el principio, ayer hablaba uno de los maestros, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios y era Dios. En Génesis se muestra el principio de la creación, pero en Juan se muestra el principio del principio. Se muestra quién estaba en el principio. Juan tiene una visión más profunda de la eternidad, porque ve la persistencia de Cristo. Pero él dice ahora en Génesis, Moisés escribiendo, dice que en el principio Dios creó, pero entonces detalla cómo Dios crea. Dice que el Espíritu de Dios se movía, en griego es la palabra incubaba, estaba preparando una creación. Y dice que Dios habló y dijo, sea la luz. O sea que la palabra es creativa, la palabra es creadora. Entonces Dios trabajó en el pasado creando. Ahora, cuando usted estudia la creación, lo que Dios está haciendo hoy es que Dios quiere hacer una nueva creación. Pero para Dios hacer una nueva creación, tiene que hacer un nuevo hombre. Ahora, ¿cómo Dios ha diseñado trabajar con el hombre? Pablo dice en 1 Corintios 1:21, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a la gente, salvarlos por la locura de la predicación. Entonces ahora
vemos que Dios dice, es por la palabra, voy a seguir usando mi palabra para que la gente pueda recibir la salvación. Y lo más interesante es, hermanos, que Juan tiene la revelación más profunda al final de Apocalipsis. Él da una declaración importante. Apocalipsis 21, 17, y aquí cierro. Diga conmigo, y el espíritu y la esposa dicen ven. Yo quiero que se ponga de pie. ¿Sabe algo? Y se lo voy a decir de esta manera. Lo que está diciendo ahora es, en el principio el espíritu se movía y Dios dijo. Pero ahora Juan dice, y el espíritu y la esposa. Pastor, que usted no quiere dejar dicho. Lo que el apóstol Juan se le revela aquí es algo muy poderoso. Lo que está diciendo, en el principio el espíritu y la palabra. Pero ahora está diciendo, o sea, añade un elemento que no estaba. Y dice, el espíritu y la esposa dicen. Lo que está revelando es que el espíritu trabaja con la esposa. La esposa es la iglesia. Y el espíritu habla, pero cuando habla el espíritu, habla en conjunto con la esposa. Es decir, no hay un evangelismo, si hay un evangelismo sin espíritu, no hay vida. Pero para que haya evangelismo, el espíritu necesita la iglesia. Porque el espíritu tiene que trabajar con la iglesia. Y la iglesia tiene que trabajar con el espíritu. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, oh gloria a Dios. El espíritu y la esposa hablan. El espíritu y la esposa trabajan en la tierra conjuntamente. Y cuando trabajan a través de la predicación, las almas comienzan a venir a Cristo, porque agradó a Dios salvar a la gente por la locura de la predicación. El Espíritu Santo y la esposa están hablando ahora. La iglesia necesita reconectarse con el Espíritu, porque el mismo Espíritu que estaba, wow, Dios mío, habían tinieblas sobre la faz del abismo. Hay tinieblas ahora. Dice que tinieblas cubrirán la tierra. Isaías dice, y sobre las naciones vendrá oscuridad, mas sobre ti, oh Dios mío, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. ¿Alguien puede alabar la gloria de Dios aquí? Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios. El Espíritu es que convence de pecado. El Espíritu es quien redarguye. El Espíritu es que trae justicia. El Espíritu lo hace. Pero una iglesia llena del Espíritu habla, predica, proclama y enseña a Cristo. Y el espíritu y la esposa dicen. Y entonces el texto dice, y el que oye. Y dice, y venga y beba. O sea, la respuesta es que van a venir a beber de la fuente del agua de la vida. Pastores, volvamos a buscar la llenura. Volvamos a ministrar retiros para buscar la llenura. Los programas son muy buenos, pero vamos a quitar algunos programas de la iglesia y vamos a meter en la búsqueda del Espíritu Santo. Necesitamos llenura del Espíritu Santo en este tiempo. Necesitamos que vuelva al altar el fuego del Espíritu Santo. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu y la esposa hablen juntos. Que cuando la esposa hable se vea, es el Espíritu que la está usando. Que cuando el Espíritu se mueva digan, ahí está la iglesia al lado. Que haya una conjunción, que haya una unidad tremenda, porque el Espíritu Santo estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Levante su mano, diga conmigo, gracias Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Denle el aplauso grande a Dios. Dios le bendiga y Dios le guarde.